aplausos, no los aplausos, los aplausos, los aplausos. Así no podemos. Señores, gracias por continuar con nosotros en Vale por 3. Para nosotros es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes a través de Telesistema Canal 11. Recuerde que estamos en las redes sociales como @Vale por 3 RD y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Roberto Ángel 01. Tenemos un contenido muy especial en el día de hoy porque es un tema que afecta a muchas personas inconscientemente en muchas de las veces. Tenemos un experto que nos va a explicar un tema exquisito. ¿Quién nos acompaña hoy, Yami? Bueno, nuestro querido Víctor Figueroa es médico, psiquiatra y especialista en todos estos temas que yo sé que le van a dar mucha luz a la gente que está en sintonía en este momento. Bienvenido, doctor. Chicas, muchas gracias por la oportunidad. Aquí súper contento de estar compartiendo con ustedes y su público. Bueno, hoy le vamos nosotros a sacar el jugo porque este tema, la verdad es que cada día está en el tapete y nosotros nada más que podemos traerlo aquí a conversación para arrojar luz a toda esa gente que está en casita y que dice, bueno, pero ¿qué está pasando ahora en la sociedad, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo con esta obsesión con las redes sociales? Sí, bueno, fíjate, interesante tema que es como de nunca acabar, ¿verdad? Y por más que se hable y se comente, siempre está en la palestra. Fíjate que las redes sociales no podemos verlas solamente desde el punto de vista negativo. Ha llegado a nuestra vida y también ha facilitado muchos procesos. Conectamos con personas que están fuera. También lo utilizamos en muchas ocasiones como negocio. Completamente. Así es. Y ha sido también productora de muchos empleos, por decirlo de alguna manera. Y se genera, por ejemplo, en mi caso, yo genero dinero. Para mí, cuando las redes llegaron, yo al principio no la estaba entendiendo, pero cuando uno comenzó a capitalizarlas, por ahí entra un gran flujo de dinero y cuando llegó la pandemia, esa fue un sustento para mucha gente. Así es, y en pandemia nos ayudó a mantenernos conectados con los seres queridos. Sí. Ya no queda loco, doctor. Así es, fue un excelente medio para poder canalizar esa ansiedad en el momento. Esa es la parte muy chula y bonita de las redes sociales. Ahora bien, no podemos olvidar que están diseñadas para generar una dependencia hacia ellas. Todo el diseño que tiene fue debidamente estructurado y diseñado para volvernos dependientes de ellas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú estás haciendo un scrolling, tú estás generándole al cerebro una hormona que se llama dopamina, que es la de la motivación, la del placer. Y por eso nos cuesta tanto despegarnos del teléfono y podemos durar horas muertas en scrolling y buscando ahí en las redes sociales. Hay una palabra clave que usted dijo y es ansiedad. Me gustaría que describa de una manera básica para que la gente entienda el concepto de esta palabra. Fíjate, ansiedad sentimos todos en cualquier momento del día. Incluso la necesitamos para poder conseguir logros y cuidarnos del entorno. Ocurre un evento, una situación, me pongo ansioso. Por ejemplo, para venir a esta entrevista, yo estaba ansioso por los tapones, pero cuando llegué acá, que ya me tomé el café, hablé con ustedes backstage, me calmé. Pasó el peligro, ¿verdad?, de yo llegar tarde. Pero si a pesar de yo llegar al sitio, yo me quedo constantemente con esa preocupación, ese desasosiego y esa ansiedad perenne, ya estamos hablando de que eso te puede enfermar al cuerpo y convertirse a largo plazo en un trastorno de ansiedad. Porque tu cerebro siempre está como en alerta y eso es lo que desprograma totalmente tu sistema nervioso. Así es como que estamos siempre en el famoso lucha-huida. Y aunque tú no tengas un león que te quiere comer, tu cerebro interpreta que hay un león. Y tú dices, pero ven acá, no entiendo, tengo una preocupación, un desasosiego y no tengo cómo justificarlo, pero mi cerebro siempre está hiperalerta buscando el daño, cómo protegerme. A veces pensamientos catastróficos que no tienen ningún sentido, palpitaciones, sudoración, todo eso se manifiesta a través de un trastorno de ansiedad. Mira, y algo importante es dividir, por ejemplo, a quién está afectando más el tema de la ansiedad y el tema que generan las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, que soy una adulta, me crea como una presión diferente a los niños o adolescentes. ¿Cómo se debe tratar este tema aquí? ¿Cómo viene este bombardeo? Fíjate que la infancia y la adolescencia y la adultez joven son los más vulnerables. Desde que tienen un cerebro más jovencito que está en constante maduración, es mucho más fácil quedar enganchado a este rush de dopamina constante. Y obviamente todavía su personalidad no está 100% forjada como la de nosotros. Y viene un fenómeno muy complicado y es la comparación social durante las redes sociales, pero no ocurre a nosotros los adultos. Claro. Y es
ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden que nosotros siempre mostramos la mejor cara de nosotros a través de las redes. Entonces, muchas personas están pasando por un proceso quizás difícil, empieza a ver una red social y cree que su vida es la única que está en un hoyo, porque mis pares, mi familia, todo está muy bonito. Se ve perfecto. Y entonces empiezo a compararme y eso empieza a mí a debilitar mi autoestima y poder caer en un trastorno ansioso o depresivo. Ahora, en el caso de los niños, yo como madre, por ejemplo, si tuviera a mi niño, si veo que yo quise, pero vamos a suponer que igual se hizo muy amante del teléfono. Yo estoy viendo este tipo de comportamiento de que fulanito tiene tal juguete y yo no lo tengo. Fulanito hace tal cosa y tú no me dejas. ¿Cómo un padre puede lidiar con ese tipo de comportamientos o, en su caso, ya saber que tiene que ir donde un especialista? Fíjate, algo importante. Hay un término que me encanta. Se llama amor responsable, que es que yo le doy a mi hijo lo que necesita, no necesariamente lo que desea. Okay. Entonces, sí con las tabletas, con los teléfonos, debe haber un límite y un control. Bueno, antes de los 2 años es 0 pantalla. Antes de los 2 años. 0 pantalla. ¿Cero pantalla? Pero absolutamente 0 según la OMS. Antes de los 2 años. Mira eso. Ya luego allí, que 1 hora supervisada y verificar. Entonces, obviamente los niños, que no son tontos, se comparan con sus amiguitos. Ahí los padres deben explicar y dar lo necesario que entiendan que es para su bien. Claro, los niños de ahora están más complicados que en la época de nosotros, porque son súper contestatarios y hay que decirle lógicamente el por qué no. Pero para eso están los padres, para dar lo que se necesita, no necesariamente lo que se desea. Entonces, estamos hablando de que un niño de 0 a 2 sin ningún tipo de 0 pantalla según la OMS, porque incluso vemos cómo esta generación del 2010 para acá son las que más problemas del habla tienen y también de la visión. Hay mucha miopía. Entonces se habla de que las pantallas también han influido en eso. Y obviamente si interactúo poco con mis pares, desarrollo mucho más lento el lenguaje. Y si tengo una trabajadora en la casa que quizás habla un idioma distinto al mío o no habla de manera clara el español, también eso puede entorpecer un poco ese normal desarrollo al inicio. Bueno, eso es muy importante, que nosotros vayamos viendo lo que estamos haciendo mal, porque quizás ahora mismo hay muchas madres que nos ven que no sabían esto y se están enterando de que le dieron quizá una pantalla antes del tiempo al niño, quizás para calmarlo, porque a veces se ponen un poquito, ya usted sabe, yo no tengo hijos, revoltosos, pero son revoltosos. Es más rápido, son niños. La facilidad del padre de darle el teléfono y que vea. Entonces, si ya lo hizo, ¿cómo podemos restablecer un poco la normativa en esto? Límites. Tú ya que a partir de ahí tienes que poner un límite determinado de cómo va a usar ese artefacto tecnológico. Totalmente supervisado con los filtros que los padres quieran que él vea o no vea. Pero mira, tú vas a utilizar la pantalla de tal hora a tal hora y se acabó. Y listo. Listo, va a gritar, va a patalear todo eso, pero luego va a pasar. Y tenemos que incentivar ese juego con sus pares y también los juegos extramuros, o sea, parques, llevarlos, por ejemplo, a actividades físicas que puedan divertirse. Como antes. Pues tendremos que hacer una campaña, porque la verdad es que eso cada día se está perdiendo. Fíjate que también, por ejemplo, es que es difícil porque papá y mamá ahora trabajan. Mucho. Se vive en edificios. Yo soy de pueblo, entonces en los pueblos criar era en esa época un poquito más sencillo. Entonces los padres tienen que ser creativos de ver cómo, más allá de la cantidad, le dan buena calidad de tiempo a sus hijos y pueden tratar de ampliar esa red para que compartan y salgan y no se queden en 4 paredes buscando simplemente una pantalla. Y entonces ahí aplica, Yo iba a ir por el lado, preguntarle, en tema de estadística, de su conocimiento, según lo que usted comprende, ¿quiénes están sufriendo más de estos problemas de ansiedad por el tema de redes o en general? ¿Los niños que se pueden ver afectados, adolescentes o adultos? La franja más joven, principalmente en la adolescencia y la adultez temprana, que son los que más manejo tienen en la red social. Y los más vulnerables. Yo creo que se puede afectar mucho. Señores, pero fíjense, yo soy médico psiquiatra, yo uso las redes sociales. Y yo tengo que ponerme límites tanto de cómo alimento, de saber cómo cortar para yo brindarle calidad a mi familia y algo importante, no compararme con otros colegas. Exacto. Porque si yo me comparo con la vida de otros colegas y en ese momento yo no estoy en un buen momento, quizá eso me impacte emocionalmente y pienso que yo no estoy a la altura de cómo están ellos. Qué bueno que hablamos de eso, porque cuando yo tenía 16, 17 años, recuerdo que en esa edad
es todo tan debido a muerte todo. Ujú. Yo recuerdo que mi madre me prohibió ir a una fiesta y yo lo que le gritaba era, me voy a matar. Ay, padre. O sea, simplemente porque no me dejaron ir a una fiesta. Entonces, cuando tenemos esta fatalidad en uno, en la adolescencia, y entonces ahora tenemos unas redes sociales que nos están gritando lo que otros están haciendo constantemente, ¿cómo manejamos eso con el niño adolescente? Igual, ahí va es puesta de límites. Es que eso es lo primero que ha perdido Usted la dice eso sociedad. con tanta facilidad y la Sí, a puesta veces de los padres límite. no saben. Puesta de límites, fíjate. Ojo, todo padre que tiene un hijo lo quiere hacer bien. Ujú. Y por quererlo hacer bien genera tanto estrés cuando uno tiene un hijo. Tú lo sueltas en banda, como dicen popularmente. Y que se Que descarrile. se- Pero, lo que él exacto. quiera. Ahora, algo importante es la coherencia. Porque ¿qué pasa con algunos padres? Llegan a la casa, ese día llegan cariñosos o menos estresados, son amables y amorosos con los hijos. Un día llegan de mal humor, no me hable mucho, te dan un pecozón, quítateme de ahí. Eso crea una disonancia en el niño y dice, pero ven acá. ¿Qué estoy Un día haciendo sí, un mal? día no, un día me quitan la tabla, un día no me la quitan. Según cómo esté el ánimo o el cansancio de mi familia. Hay que tener una coherencia para cuando tú le digas, no, se acabó esto, es de tal hora a tal hora, el niño o la niña o el adolescente no recurra a eso. Es un trabajo. Yo sé que verbalizarlo aquí es fácil, Ujú. pero es lo que toca. No hay una fórmula mágica. Amor y control, como dice la salsa de Rubén Blades. Ujú. Mira, algo importante. ¿Dónde están las banderas rojas? ¿Dónde ya yo sí necesito ir al especialista, a esa gente que nos está viendo ahora, que tiene un adolescente, que tiene un niño, hasta que tiene un adulto, que tiene un hermano, que tiene un amigo? Hay personas que están dando luces extrañas. ¿Dónde tú debes ya de decir, no, hay que llevarlo, hay que ir a un especialista o hay que buscar ese contacto? Cuando ya la persona empieza a aislarse del contacto externo, el contacto físico, también vemos un ánimo que tiende a la tristeza o mucha ansiedad. Cuando empieza a cambiar, estar más horas pegado a una red social o a una pantalla que esas actividades que anteriormente disfrutaba. Ok. Ya esas son banderas rojas que a ti como padre o tú como adulto tienes que estar pendiente, porque es algo que te va arropando y es algo que tú lo haces de manera automática. También es bueno analizar el discurso, porque muchas veces se tiende a tener un discurso catastrófico de que no vale la pena, que yo hago aquí, No no sirvo sirvo para para nada. Y todo eso no se puede dejar de lado. Hay que sentarse a preguntar y a escuchar qué te pasa. Porque los adolescentes principalmente, recuerden que es una etapa muy difícil y vulnerable, su cerebro a nivel biológico está verde todavía. No racionalizan ni funcionan como el adulto, son una maraña de emociones. Y aunque usted lo vea grandote, más grande que el papá y fornido, es un muchacho con un cerebro que termina de crecer a los 21 a 25 años. Tengo dos preguntas y no quiero que se me olviden, a ver si las puede llevar las dos. Una es, en el caso de los adolescentes, ahora estamos viendo que en las escuelas están como que sobrecargando a los estudiantes de trabajo. A veces, por ejemplo, yo soy maestra de baile y muchas veces ellos me dicen que no pueden más. Profe, estoy cansado, profe, tengo tarea. Y la clase de baile donde se supone que ellos van a relajarse, a pasarla bien, pues se estresan más y no la disfrutan del todo, pendiente a las tareas. Estamos como sociedad también abusando o tal vez sobrecargando a los jóvenes. Sí, también a los jóvenes les da un burnout. Porque también tenemos la mentalidad quizá un poquito de antes de no, el muchacho aguanta todo y no se Porque él cansa. está joven. Esta misma sociedad que nos lleva a estar mucho más preparado y competitivo también está avasallando a los jóvenes. Los jóvenes tienen que jugar. Los niños tienen que ser niños, los adolescentes tienen que ser adolescentes, equivocarse, disfrutar. Entonces se ha convertido también la academia en algunos casos como los deseos de los padres de cosas que nunca pudieron hacer antes. Y entonces quizás van un día al ballet, pero también lo viven como si fuera una tarea más. Exacto. Y no lo viven como algo de arte bonito que van a relajarse y a disfrutar. Es importante también que se tenga cuidado con eso. Yo soy pro de las escuelas que tengan buena academia, pero que también esa participación deportiva se dé con mucho valor, porque es importantísimo eso. No Y son máquinas. En ese mismo contexto, ella habla de estudiantes que se sienten cargados de trabajo, pero también para nadie es un secreto que nuestra parte estudiantil ahora mismo está muy deficiente.
vemos a nuestros estudiantes con altos déficits de aprendizaje, estamos en números, la verdad, que a veces dan mucha pena en Como nuestra país, escolaridad. Entonces, ahí le estamos dando mucha tarea, pero no están aprendiendo nada. Lo que pasa es que ahí habría que dividir por franja económica, porque hay mucha deficiencia en escuela pública, lamentablemente, a pesar de la inversión que se ha hecho por años, y también quizás en ciertos colegios privados que no llegan a un nivel tan exigente. Entonces tenemos los dos polos. Los niños que tienen unos padres que pueden pagar una educación muy buena o privilegiada, viven en una sobrecarga, y están otros niños que lamentablemente quizás entran 8 de la mañana a la escuela y ya a las 2 están en la casa. Y cuando tú le preguntas, ¿qué tienes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tarea? Nada. Simplemente nada. Entonces eso aún crea más la desigualdad social. Y eso genera también ansiedad y síntomas depresivos en cada polo y en su realidad. Las dos palabras mágicas, ansiedad y depresión. Sí, ¿por qué lo menciono tanto? Porque son las dos entidades que actualmente más se están viendo en la consulta de un psiquiatra y también de psicólogos. Y es importante que eso se tenga pendiente. Ya venía creciendo desde antes de la pandemia, y pospandemia ha habido un boom. Y no hay ningún grupo etario que se salve de eso. Ok. ¿En qué momento se va a implementar esto en las escuelas? Por ejemplo, los profesores ven un niño que está, pero tú no estás capacitado. ¿Cómo se va a esto a integrar? Donde en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, estamos viendo que el tema salud mental es algo que realmente hay que tener todos los días cerca de uno. Ya habría que implementar políticas públicas. Por ejemplo, hay colegios que yo veo que desde pequeñito le enseñan a los niños a respirar, a trabajar conciencia corporal, pero esos son mínimos, eso es algo muy individual de un colegio en particular. O de algunos maestros. Exactamente, pero ya como política pública sería interesante que se le ponga ahí un asterisco importantísimo, hacer una reunión con las sociedades especializadas en salud mental junto con Ministerio de Educación, Salud Pública, entre otros. Porque si criamos jóvenes sanos que conocen sus límites y se ven de manera compasiva, no desde la pena, pudiéramos tener muchos mejores ciudadanos en el mañana. No es solamente exigir y no solamente, no, son cosas de muchachos. Cada vez que un joven... Que lo resuelvan ellos. Sí. No, te votó la noviecita. Óyeme, para ese joven se acabó el mundo en ese momento. Así como cuando tú te divorcias. Entonces, uno tiene que comprender el mundo en el que viven sus hijos para poder dar una respuesta, y eso es empatía. Si criamos personas empáticas, vamos a tener mucha mejor salud mental. Igualmente con el tema de la depresión, ¿cómo identificar cuando alguien cercano o cuando yo mismo puedo estar sufriendo de una depresión? Fíjate, como te mencionaba ahorita, el discurso cambia, a veces ni hablan mucho. Eso es lo típico. No duermo bien, no como bien, me aíslo, no disfruto las cosas como antes se disfrutaban. Pero hay algo que se llama atípico, que no es lo normal. Entonces vemos una persona que está agresiva, una persona que en vez de dormir poco duerme demasiado, aumenta de peso, y es una persona que tiene mucha más ansiedad que esa depresión típica que uno ve. Entonces, ese polo también atípico hay que verlo, porque se ve en los hombres y en los adolescentes con mucho más frecuencia que las mujeres. A veces vemos un hombre que como... ¿Los hombres se deprimen más que nosotras las chicas? No, estadísticamente van a la par. Lo que pasa es que hay una estadística funesta. Cuando una mujer con un trastorno depresivo intenta, por ejemplo, quitarse la vida, fallan varias veces, pero el hombre es más certero. La tasa de suicidio es más alta en hombres que en mujeres. Y el hombre tiene un problema que expresa poco sus emociones en nuestra sociedad. Porque socialmente ya llevan una presión. Ahora, también. esos jóvenes... El macho latino. Esos muchachos que vienen creciendo ahora, que muchas veces los más mayores critican, que son blanditos, que son todo. ¿Qué me gusta de ellos? Que ya ellos empiezan a entender un poquito más sus emociones y a expresarlos. Y tienen menos miedo de ir a buscar ayuda que, por ejemplo, yo, que ya estoy en los 40 años. Esa generación mía y de para arriba... Tú hablar de salud mental, eso es imposible. ¿Tú me estás llamando loco? Eso es imposible. Entonces,
Y las mujeres también tienen esa ventaja social de poder expresarlo con amigas, donde quiera que vayan. Y nadie llorar, y nadie te dice llorar, nada. y todo el mundo te da un abrazo, pero el hombre no. El hombre tiene prohibido demostrar sus emociones. Entonces, al final, la generación de cristal no es tan de cristal. No está, lo que pasa es que para que haya una generación de cristal tiene que haber unos padres que predisponieron a esos muchachos a que fueran de cristal. Yo creo que estamos en una era de cristal, porque incluso personas más mayores también están más sensibles que antes, porque es algo en el entorno. Okay. Es que, algo de en que el mi nieto medio. me hizo ser quizá más, mi nieto me hizo sentir, conocer más mis sentimientos, me despertó eso y ahora yo estoy más sensible. O me habló de tal Claro, tema que yo no sabía. Porque O en Recuerden. este momento, ¿sabe qué ha pasado después de la pandemia? Y que qué bueno que lo tenemos porque es algo que quiero saber si también la gente en su casa lo ha sentido así. Yo siento que después de la pandemia comenzamos a escuchar muchísimos más a los especialistas como usted hablar de estos temas tan importantes y le comenzamos a poner nombre a muchas cosas que venimos sintiendo hace años. Y no sabíamos. Y no sabíamos cómo se llamaban. Sí, dentro del caos, qué bueno que ya eso empieza a abrirse. Todavía en República Dominicana falta un camino largo por recorrer, pero ya se van poniendo los cimientos. Algo con los jovencitos. Recuerden, padres, ninguna persona es culpable de la época histórica en que le tocó nacer. Entiendan eso. Yo, para cerrar, le quiero pedir algunos consejos para cuidar. Ya estamos diciendo las alertas, lo que usted debe de hacer cuando se siente de cierta forma. Pero ya, si yo sé que me estoy conociendo, estoy tratando de entender mis pensamientos, mis emociones, manejarlas y llevar una vida lo más saludable posible, usted como doctor, ¿qué le recomienda a las personas entonces para mantener esa vida sana y poder tener una salud mental que nos ayude a llevar todos los problemas del día a día? Voy a empezar con la primera, que no quiero que suene de revista Cosmopolitan. Es cliché. Pero cliché. la primera es, señores, hay que comer saludable. Uepa, Ay, me sí. encanta. ¿Por Cero qué? azúcar. El tema Noviembre del- sin azúcar. Pero no dieta, porque No. dieta tiene un inicio y un fin. Es alimentación saludable, porque el segundo cerebro está en el estómago. Ay, Y Dios. se está investigando cómo lo que uno Qué come compromiso. influye en nuestra salud mental. Eso es lo primero, y no hay edad para uno comer más saludable. Ok. Me encanta. Segundo, importante mantener sus redes de apoyo familiares y de amistad. Hacer ejercicio. Eso es maravilloso, señores. Todo ese cliché que uno tiene escuchando por muchos años Bailen. sirve, y ahora mucho más. Sí, bailen, excelente. Mi escuela. Me encanta. Totalmente. Catherine para contratar el baile. Entender que somos seres emocionales que racionalizamos. Tenemos que darle participación a todas nuestras emociones y no culparnos por sentirnos tristes en un momento. Ok. Vamos a fallar. Hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos aciertos y desaciertos. Si entendemos cómo funcionamos y empezamos a vernos con compasión, vamos a poder tener más salud mental individual, que por ende se traduce en lo colectivo. Uepa, ¿cuál es más? Ahí tenemos como 5. Bueno, porque comencemos con esas. Mire, y para las personas, por ejemplo, que nos están viendo, que quizás uno de las cosas que más me dicen, bueno, Yami, pero ir a un psiquiatra, a un psicólogo, está el tema del costo. Mucha gente en nuestro país vive bajo sueldos mínimos. Entonces, cuando tú hablas de salud mental, estás hablando también de un tema económico. Porque, por ejemplo, una persona que está lidiando con los 300 pesos de la comida del día, cuando tú le hablas de ver un especialista, se te dice, pero ¿de dónde yo voy a conseguir ese dinero? Entonces, hay lugares donde una asistencia se dé, pues quizá con los seguros o de manera más económica, de manera gratuita. Fíjate, una gran mayoría de, por ejemplo, los psiquiatras que trabajamos en el área privada, también trabajamos en salud pública, o mejor dicho, Servicio Nacional de Salud. Todos los hospitales grandes y punteros del Gran Santo Domingo y fuera de Santo Domingo tiene psiquiatras, y allí podemos darle con mucho ahínco y mucha profesionalidad un buen servicio. Y como todo, hay clínicas que tú vas y los precios pueden ser más elevados que otros, pero hay para trabajar la salud mental. No lo vean como una barrera. Obviamente, en todas las especialidades médicas, según donde esté el médico, pone una tarifa. Claro que sí. Pero en hospitales, En clínicas hospitales medianas, públicos, yo puedo ir y recibir esa asistencia. psiquiatras y psicólogos, y bien atendidos.
Pues yo quiero invitar a todo el atendido. mundo que en este momento pues se siente, quizás porque estamos viviendo épocas difíciles, donde a veces nos sentimos solos, acompañados de muchísima gente. Por ejemplo, uno de mis actores favoritos en el mundo, millonario, se mató y tenía depresión. Robbie Williams, no sé si usted recuerda Claro ese que caso, sí. que era una persona que, aquí estamos hablando de lo que debe tener una persona cuando tiene depresión. Él no tenía nada de esto. No era una persona callada, no era una persona aburrida. Evidentemente se nota por sus redes, por su trabajo, por todo lo que hacía. Y sufría de una depresión. J Balvin también, que es un hombre muy famoso, millonario, tiene y ha hablado de depresión por años. O sea que no es un tema de clase económico, social. no es No. un tema social. Y es un tema que a veces la gente no lo entiende. Y si usted en este momento se siente extraño, se siente como que usted no es usted mismo, puede ir a un hospital y puede buscar ayuda. Y nosotros aquí le aseguramos que no va a ser juzgado, ¿verdad que no? No, claro que no. Es que la mayoría de las personas que van a las consultas de psiquiatría y psicología entran, toman su consulta y se van a trabajar. No es lo que uno veía antes de que una persona tirando una piedra. Para nada, para nada. Y una de las ignorancias más grandes que se la dije yo, que yo pensé que uno tenía que ir al psicólogo para que el psicólogo te refiriera al No, psiquiatra. pero fíjate, eso es lo bonito de psicoeducar. Ajá. Y qué bueno que tú por lo menos tienes a un profesional de la salud mental en la mente ante cualquier situación que tú entiendas que hay que trabajar. Recuerden, no hay salud sin salud mental. Eso me encanta. Ya para cerrar, Catherine. Gracias al doctor Víctor Figueroa por estar con nosotros. ¿Hay alguna red social donde lo puedan conseguir rápidamente? Sí, me pueden seguir en Instagram en @psiquiatrafigueroa, @psiquiatrafigueroa. Allí subo muchos contenidos psicoeducativos sobre salud mental. Excelente. Gracias. Para nosotras es un placer ¡Epa! tenerlo aquí. Quédese aquí con nosotros que en breve regresamos con más de Vale por Tres.